persona que os habla es Juan Gallego. Estamos aquí retransmitiendo en directo, aquí en una finca cerquita de Manzanares, es término municipal de Manzanares. Y estamos aquí en la finca de Fidel. Sobre todo lo que queremos transmitir hoy, lo que queremos hacer ver hoy es la diferencia que existe entre lo que es la planta injertada y la planta sin injertar. Y Fidel, como propietario, pues eligió en su momento poner planta injertada, que la tenemos aquí a nuestra izquierda, y poner planta sin injertar. Entonces él tiene aquí el contraste, tiene la experiencia llevada por él directamente, no se lo ha hecho otra persona nada más que él, con lo cual nos gustaría escuchar cuál es su argumento de experiencia. ¿Por qué te decidiste por la planta injertada inicialmente? Bueno, la planta injertada, pues como todo, tiene sus pros y sus contras. Es más cara, como es lógico, que la planta sin injertar, pero bueno, de hecho los resultados están a la vista. Hay una plantación homogénea y gracias a Dios, pues a día de hoy yo la veo hermosa. Está preciosa. Porque esta planta, ¿cuándo se puso? ¿Se puso en noviembre? Esta planta se puso en octubre del 2016, a mediados de octubre del 2016. Sí. Estamos hablando que está en el segundo verde. Exacto. Sí, está en el segundo ciclo. ¿Y esta planta qué hembra tienes? La hembra es Kerman y los machos son Peter. ¿Y el portainjerto? Cornicabra. Cornicabra. Esta es Terebinthus. ¿Y qué marco de plantación tienes? La plantación está a 6 por 7 metros. ¿Es de regadío, es de secano? Es regadío. Y bueno, por la cornicabra, porque bueno, sabemos que es una planta del terreno y demás, y preferí apostar por ella. Muy bien. ¿Cuándo decides de poner también portainjerto para tú sacar tus propias conclusiones y que no fuera lo que te contaran otros? La verdad es que me gusta tener variedad, ¿no? Entonces, ese mismo año que puse la planta injertada, pues tuve la oportunidad, porque a un amiguete le sobraron unas pocas plantas sin injertar, cornicabra, y las puse. Entonces, bueno, el año pasado hice una prueba, las injerté yo mismo, y la verdad que el resultado, pues creo que no fue mal, porque vendieron como la mitad de los injertos. Entonces, bueno, este año pasado puse otra poca planta sin injertar. Es este cuadro que tenemos aquí. Este trozo que hay aquí. Sí. Hay como unas 6 hectáreas hay en total, aproximadamente mitad y mitad. Pero, ¿cuáles plantas se pusieron en la misma ciclo? Pues se pusieron estas y estos dos primeros. Digamos que esta planta que tenemos aquí, Se pusieron prácticamente a la vez. Primero tendrán 15 días de diferencia. 15 días de diferencia. Aquí tenemos la planta sin injertar, que se puso en su momento sin injertar, que tú injertaste, Sí. y que has tenido un rendimiento en torno al 50%. Sí, en torno al 50%. Y estas, digamos que son de la misma época. Sí, tienen días de diferencia. Días de diferencia la plantación. Vale, vale. Y el injerto, aun siendo buen injertador, hay condicionantes que tienen importancia. Por ejemplo, Muchos la humedad. temperatura, humedad, hay muchos factores que... Sí, que puede haber años que el mismo injertador tenga un 25% y otros años un 50%. Así es, yo la verdad que tengo poca experiencia porque empecé el verano pasado a injertar. La experiencia poca. Hay cosas que siempre se deben de comentar, por ejemplo, pues que no tiene la homogeneidad que puede tener una planta injertada. Eso está a la vista. Aquí tenemos, bueno, esa probé dos injertadas a primeros de agosto y luego un poquito avanzado al mes de septiembre. Y bueno, aquí probé 2 veces, que se puede apreciar, probé 2 veces a injertar. Y este injerto de abajo ya es de hace unos días. Esos son los del año pasado. Desde el año pasado. Y claro, comparas esta planta con aquella y la diferencia es obvia. Sí, está claro que hay una, por los datos que tenemos, hay una diferencia de entrada de producción de 2 años, y luego pues, también tenemos pues esa falta de homogeneidad que una planta injertada sí que la tiene. Ojo, plantas injertadas hay de muchos tipos. En este caso es una planta injertada que tiene una media de agarre del 96 al 98%,
y se repite año tras año. No solo es que la planta sea buena, sino también hay que seguir las instrucciones de plantación, que sea una plantación bien hecha, bien llevada, y luego después de la plantación pues que haya un buen manejo técnico, porque me consta de que tú, aparte de laborear bien, de abonar bien, estás muy pendiente. Empeño al menos le ponemos. Luego idea, bueno, pues tenemos la que tenemos, la vamos cogiendo poco a poco, la experiencia, ¿no? Con el tiempo. Y la verdad es que sí, le ponemos mucho amor. No, está claro. El amor y la pasión es fundamental para que las cosas salgan, ¿verdad? Sí, hay que empezar por ahí. Muy bien. ¿Qué extensión tienes aquí, Fidel? Hay 6 hectáreas aproximadamente. ¿Y en total? Mías 6 hectáreas. Total. ¿Y de planta injertada? Hay algo más de planta injertada que la que tengo sin injertar. Cerca de 3 hectáreas y media injertada y sobre 2 y media de sin injertar. ¿Qué opinión tienes del sector del pistacho? Porque está claro que tenías la oportunidad, o tuviste la oportunidad de poner, por ejemplo, almendro, poner olivo, pero ¿por qué optaste por el pistacho? Pues no sé, la verdad es que le estuve dando bastantes vueltas, porque yo en mi familia nos hemos dedicado, bueno, tuvimos en su día viña y ahora nos dedicamos al cereal, pero viendo lo visto, el tema del cereal está un poco en decadencia por los precios que no acompañan. Entonces optamos por la opción de cambiar. Y sí que estuve viendo otras opciones, como el almendro. En un principio iban a ser almendros, pero bueno, viendo rentabilidad y el futuro prometedor que a mí me parece que tiene el pistacho, pues optamos por esa opción. De todos modos, bueno, de aquí a unos años veremos. Bueno, los informes son favorables, sí, no solo a nivel de nuestro mercado doméstico, sino a nivel global. Los informes son muy buenos, porque lo más importante, el consumo per cápita está subiendo permanentemente, y eso es un dato muy bueno. Y luego hay limitaciones para este cultivo que otros no lo tienen tanto. Hay 2 meridianos en el planeta que es donde se puede cultivar pistacho, y fuera de esos meridianos es muy difícil que el pistacho se desarrolle con eficiencia. Por ejemplo, la vid te la encuentras en las orillas del Rin, en Alemania, y es Alemania, pero sin embargo pistachos, cuando saltas el norte de Castilla y León, pues ya no es un cultivo donde se va a desarrollar con rentabilidad. Entonces, sí, en una parte fue por eso también. Almendro, veía mucho almendro por muchas zonas de España, y sé que el pistacho, pues bueno, estamos aquí en una zona muy propicia tenemos una zona buenísima para ello. Esta zona es la mejor de Europa, con diferencia por suelos, porque son suelos, la inmensa mayoría son suelos calcáreos. Esta planta le gusta el pH neutro, le gusta el pH calizo, y luego el clima, que es un clima que es favorable al cultivo por las horas frío, por las horas calor, por la escasa pluviometría que hay en las semanas de polinización. Hay meses, por ejemplo, hay meses de abril, por ejemplo, cuando hemos tenido este año que es un poco lluvioso, pero no es lo normal. Y luego también las semanas de recolección, porque es importante que las semanas de recolección pues no tengamos la pluviometría, porque eso le perjudica al fruto como tal. Es un fruto que está abierto y es un fruto que es vulnerable. Al fin y al cabo, no es como la nuez o como la almendra, el almendruco cuando está recién caído del árbol. Entonces, las condiciones son fabulosas. Ahora lo que hace falta es que cada uno en su área, nosotros como empresa, pues que lo estemos promocionando de manera adecuada, el agricultor que esté obteniendo rentabilidad, y eso va a hacer que otros agricultores lo puedan seguir, y luego pues los organismos sindicales, lo que es la parte de la administración que está, digamos, gestionada pues por la política, vamos a ser claros, pues que promocionen este cultivo para que aquí saquemos el máximo de provecho y que al final nos beneficiemos absolutamente todos, porque cuando un sector emerge y un sector crece, al final termina salpicando a todos. Al final es una cadena, muy bien, es lógico. Pues gracias, Fidel, por darnos esta buena acogida en tu finca. A vosotros. Y daros las gracias también a vosotros por estar ahí, por seguirnos, y que siempre pues estaremos dándonos información de la mayor calidad posible, y el lunes seguiremos con la línea de los videoconsejos. Gracias. Chao.